Bueno, vamos ahora a la unidad número 6. ¿Qué vamos a señalar acá? Bueno, como dice el programa, como ya lo tienen en los cuadros y demás, aquí tenemos las obligaciones de hacer y las obligaciones de no hacer. De esto hemos hecho varias consignas y estuvieron muy bien dentro de la actividad que desarrollamos vía Facebook, los días y horario de clase. Pero vamos a rescatar esto. Las obligaciones de hacer consiste en una prestación que consiste a su vez en una actividad que tiene que realizar el deudor a favor del acreedor. Esa actividad puede ser fungible o infungible. Estamos repasando. Es decir, infungible donde me interesan las calidades personales de ese deudor y solo él puede cumplir. En cambio, las fungibles es la cual no es relevante quien lo cumple, siempre y cuando se dé en el marco de la relación jurídica contractual. Entonces así el ejemplo típico de si yo contrato a un cantante específico para la fiesta de fin de año, no puede venir otro, aunque sea mejor o peor, yo elegí ese. En cambio, si yo contrato una empresa para que limpie el estudio jurídico, el estudio contable, y siempre vienen A, B o C a limpiar, y un día viene D, que también es empleado de esa empresa, y yo tengo el contrato con esa empresa, bien puede cumplir con la prestación, porque a mí lo que me interesa es el know-how, la logística de la empresa, donde justamente supongo que ese personal que está allí cumple con todos esos requisitos y demás. Distinto es si yo dijera solamente admito que entre a trabajar A por las cualidades personales de A, donde ahí ya lo estoy transformando en una obligación intuito personal. Lo importante de justamente esta distinción es las consecuencias jurídicas. En el caso de una obligación de hacer fungible, podríamos acudir a la opción de pedir la ejecución por un tercero. Punto. Esto de ejecución por un tercero voy a volver un poquito más adelante en la unidad número 10. Ahora bien, en el caso de la obligación intuito persona, si no cumple el deudor, yo la única posibilidad que voy a tener es pedir los daños y perjuicios por ese incumplimiento. Daños y perjuicios siempre aclaro que yo efectivamente pueda demostrar. Digo porque ya lo van a estudiar en su momento en el derecho de daños. La regla es que en el derecho de daños lo que puede hacer aquel damnificado, en este caso el acreedor, es pedir justamente la reparación de los perjuicios que efectivamente ha sufrido. No es una lotería donde me incumplió, entonces yo ahora voy a pedir una suma de dinero y no trabajo nunca más. Es volver las cosas al estado anterior y justamente habrá que ver y demostrar cuál es ese perjuicio. Y cuando digo demostrar, no solo lo digo en sede judicial, porque puede ser de que el representante del cantante, por ejemplo, me llame y me diga, bueno, a ver, cuantifiquemos su perjuicio y estoy dispuesto a resolverlo en forma extrajudicial. El tema es justamente obtener un monto económico que satisfaga justamente esa reparación que yo voy a tener que acreditar, insisto una vez más, acá y en cualquiera de las cuestiones donde está vinculado la responsabilidad civil, ¿por qué he sufrido ese perjuicio? Porque a lo mejor si no hay perjuicio, no hay lugar a indemnización. El daño es un elemento esencial justamente a acreditar. Con relación a las obligaciones de no hacer, estas obligaciones de no hacer justamente consisten en una abstención. También hemos hecho vía Facebook participaciones interesantes y cuando ustedes hicieron consignas, cuando le hemos propuesto nosotros, pero acá justamente tener presente aquella circunstancia que se llama mayor onerosidad. La regla es que
aquel obligado debe abstenerse. El tema es qué pasa si incumple, si no cumple su abstención. Bueno, la posibilidad es destruir lo mal hecho o exigir la clausura. Si fue, por ejemplo, me obligué a no instalar un determinado comercio, bueno, que me lo clausuren, no que me lo destruyan, que me lo clausuren, que no me permitan trabajar más. Esa puede ser la consecuencia jurídica. Pero la mayor onerosidad está vinculado a aquel que, si yo podía construir una casa solo de 2 pisos y construir una casa de 3 pisos, pues bien, yo podría decirle, mire, no es lo mismo destruir un tercer piso de una casa que una pared mal hecha. Por lo tanto, en esas circunstancias, si se acredita la mayor onerosidad, el incumplidor de esta obligación de no hacer podrá ser condenado a pagar los daños y perjuicios, pero no destruir la cosa. Es un caso de excepcionalidad y habrá que estar a las circunstancias del caso. Bueno, el típico ejemplo de obligación de no hacer son aquellos pactos de exclusividad. Generalmente suelen ser las marcas de bebidas, de gaseosas, de comidas, donde usted solamente puede vender determinada marca y a su vez se pacta expresamente que no puede vender el de la competencia. Si lo hiciere, justamente tendrá las consecuencias jurídicas. Generalmente, en muchos casos, se suelen pactar cláusulas penales justamente para este tipo de casos. Cláusulas penales que lo tenemos en otra parte del programa, pero que lo dejo adelantado que en muchas circunstancias donde se establecen obligaciones de no hacer, se pactan este tipo de cláusulas como las cláusulas penales. Atención acá. Parece obvio, pero tenerlo en cuenta porque solemos ver algunas respuestas equivocadas, donde por ejemplo, no matar, ejemplo, obligación de no hacer. En realidad no matar es una abstención jurídica con una sanción específica del ordenamiento jurídico penal, pero no tiene que ver con una conducta esperada del tipo obligacional del que estamos hablando. Con relación a las obligaciones alternativas o facultativas, los remito a lo que tienen allí en el código, y me detengo unos minutos en el tema de las obligaciones de medio y obligaciones de resultado. Fíjense en ustedes, acá vale la pena hacer esta consideración. Primero, en el código de Vélez vigente hasta el 2015, hasta agosto del 2015, no estaba la clasificación tipificada, no estaba en el Código Civil esta distinción de las obligaciones de medio y de resultado. Pero aun cuando no estaban, justamente la doctrina, como fuente del derecho, como parte del derecho, y la jurisprudencia venían aplicando ya de hace muchos años justamente esta distinción de obligaciones de medio y resultado para fundamentar y resolver casos y hechos que sean sometidos a la jurisdicción, o incluso uno lo utilizaba también en las negociaciones extrajudiciales. A partir de el nuevo Código Civil y Comercial se incorpora esta clasificación, tal vez no de la manera esperada. Hay muchos doctrinarios que entendían que debía haber sido incorporada de otra manera, pero lo tenemos en el artículo 774. Y, insisto, tal vez no de la manera esperada, tal vez se esperaba una redacción más precisa, pero acá tenemos que tener en cuenta que la obligación de medio es aquella por la cual el deudor compromete realizar toda su actividad y estar a disposición del acreedor y cumplir con aquello que se ha acordado, pero sin que su prestación signifique un resultado. Lo cual no significa para nada que pueda hacer las cosas mal. Las cosas o la prestación, el deudor la tiene que cumplir
en tiempo y forma y de manera adecuada. Pero no es lo mismo que cuando la prestación consiste en una actividad, pero que se traduce en un resultado. A ver, los abogados en el ejercicio de la profesión, abogado liberal, no que trabaja en relación de dependencia en una empresa, sino que el que tenga su estudio jurídico. ¿Podría una empresa decirle, mire, todas las semanas, los días martes de 10 a 12 de la mañana, venga acá a la empresa, así lo tenemos allí, el día que podamos trasladarnos, ¿no? Así lo tengo allí, dice el empresario, para sacarme todas las dudas que tenga. Esa es una obligación de medio en cuanto que mientras usted vaya y asista en el margen del horario acordado, puede ser de que usted vaya un martes y esté las 2 horas ahí que han acordado, una locación de servicios, han acordado sin que le hagan ninguna consulta porque no hubo actividad en la empresa ese día de orden jurídico para que usted lo consulte. Pero ¿cómo cumplió usted estando a disposición? Puede ocurrir de que otro martes usted va y ese martes lo llenan a preguntas y usted no le alcanza ese tiempo para responder. Pero allí hay una obligación de medio, es decir, usted tiene que ir, tiene que estar allí, tiene que estar a disposición, tiene que responder bien, pero no hay una materialidad esperada en su actividad. Ahora, si a usted esa misma empresa le dice, lo contrato para que me haga un contrato de fideicomiso y por lo tanto dentro de 10 días tráigame un contrato de fideicomiso con esta particularidad o con este objetivo, usted no puede ir a los 10 días y decirle, mire, me salió un contrato de compraventa, de locación o de permuta porque la verdad que se me complicó hacer el tema del fideicomiso. Allí sí hay un resultado esperado por esa empresa, por ese que lo contrató, y usted solamente cumple entregando el contrato de fideicomiso, contrato que deberá estar conforme a la legislación vigente, las pautas jurisprudenciales y demás, por tanto que usted es profesional en eso y por eso lo están contratando. Justamente lo que incide acá es el tema del factor de atribución y el régimen de la prueba. Cuando ustedes estudien daño van a ver justamente estas cuestiones en particular, pero la regla sería en las obligaciones de medio el factor de atribución es subjetivo y en las obligaciones de resultado el factor es objetivo. Es decir, si yo no entregué el fideicomiso, el contrato de fideicomiso como me he comprometido, evidentemente he incumplido, salvo que logre demostrar alguna causal eximente de mi responsabilidad. En cambio, en las obligaciones de medio, el factor de atribución es subjetivo y habrá que ver si hay dentro de ese eventual incumplimiento algunas de las categorías de la culpa, como la impericia, la imprudencia, no someterse a las reglamentaciones de esa actividad y demás. Pues bien, insisto, la doctrina y la jurisprudencia lo ha utilizado mucho porque ha simplificado muchas cosas. La doctrina y la jurisprudencia ha determinado, por ejemplo, que la obligación de un médico dentro de la especialidad estética es una obligación de resultado y por lo tanto ya, digamos, se aplica en principio esta presunción de la responsabilidad objetiva y demás. Por supuesto que esas circunstancias de tenerlo dentro de esa clasificación no impide que en un proceso judicial se pueda demostrar exactamente lo contrario y en definitiva lo que va a tener que resolver el juez es en función de las normas generales de la responsabilidad civil, no solo en base a esa clasificación.
Lo mismo pasa, por ejemplo, con la responsabilidad de los escribanos. Los escribanos, una vez que otorgan la escritura, tienen plazos legales dentro del cual inscribirlo. Bueno, es esa responsabilidad del escribano, es de medio de resultado. Si el escribano dice, mire, no pude presentarlo porque me quedé jugando al tenis, al fútbol, al golf y no lo llevé, es una causal justamente de exonerarse de responsabilidad. La doctrina de jurisprudencia ha dicho, no, usted tiene una responsabilidad objetiva, usted tiene que acreditar haberlo presentado en tiempo y forma. La única forma de que no lo haya presentado sería, por ejemplo, que esté cerrado el registro pertinente. Ahora se hace todo online, pero cuando sí se hacía presencial está cerrado y usted no tuvo la posibilidad de presentarlo porque estaba cerrado efectivamente y por lo tanto, bueno, se podrá presentar en la oportunidad pertinente. Bueno, con esto dejamos las consideraciones principales de la unidad número 6.